Muy buenas tardes, queridos amigos de La Teja. Bienvenidos a una nueva edición del programa Volados Legales. Hoy nos acompaña el licenciado Joseph Rivera para hablar un tema bastante interesante y que seguramente a muchos de ustedes los ha afectado en algún momento. Recordarles antes de iniciar que nos pueden seguir por Facebook todos los jueves a partir de las 12:30 de la tarde y en YouTube a las 2 p.m. Bueno, para entrar en materia, Joseph, hoy vamos a hablar de lo que es la mora, ¿verdad? La mora este, judicial, que es un tema que afecta a un montón de personas, ¿verdad? Las cifras estaba viendo, son bastante desalentadoras. Pero para empezar, Joseph, bueno, bienvenido primero que todo. Muchas gracias, Ovidio, por invitarme al programa. Sí, efectivamente, como usted lo dice, la mora judicial está afectando a la ciudadanía costarricense. Esperemos que el Poder Judicial haga un cambio en esta situación, pero lamentablemente los expedientes crecen, la población crece, la delincuencia crece y seguimos trabajando con los mismos empleados hace 20 años. Entonces hay un desfase con el tema de esta planificación. ¿Qué podemos explicarle a la gente qué es la mora judicial? La mora judicial se define como aquel proceso interno en una institución, llámese en este caso Poder Judicial, donde se lleva un proceso de familia, contencioso, laboral, penal, que se tiene que resolver en un plazo determinado. Lamentablemente, por la inacción de algunos funcionarios o por la falta de planificación o por la falta de recursos tecnológicos y Ujú. financieros, esos procesos se van rezagando en el tiempo, generando de alguna manera una frustración al usuario porque no va a tener ese tema de justicia pronta y cumplida en un tiempo real. Entonces, eso se podría definir que es la mora judicial. Ujú. ¿Quién suele retrasarlos más, Joseph? ¿El juzgado o el litigante? ¿O se mezclan las dos? Bueno, generalmente este problema podríamos decir que un 70% son los despachos por la cantidad de Ujú, trabajo, la cantidad de expedientes, no hay personal, la mayoría del personal se incapacita por psiquiatría o problemas de salud física, pues ahí somos seres humanos, ujú, ¿verdad? Y la mayoría se puede enfermar, puede tener algún traspié de salud mental o físico. Pero muchas veces también algunos abogados y abogadas presentan tácticas dilatorias. ¿Qué son tácticas ujú, dilatorias? Que utilizan ciertas artimañas jurídicas, que algunas pueden ujú, ser legales, otras no, para retrasar el proceso y que ese proceso se debilite o que prescriba en el tiempo, según la causa que sea, ¿verdad? Entonces, generalmente el 70% podría ser del Poder Judicial y el otro 30% de los abogados litigantes por presentar esa cantidad de escritos que podrían generar un atraso en la justicia pronta y cumplida. ujú. ¿Qué perjuicios puede provocar una mora judicial? Ya viéndolo para los clientes o las personas que están interesadas en que se resuelva rápido. Por ejemplo, en materia penal, dependiendo la delincuencia que se haya dado, a veces hay plazos de prescripción de 3 años, otros hasta 10 años, ¿verdad? Que si no se resuelven en un tiempo oportuno, muchas veces los testigos pierden la noción de lo que ocurrió con el tema de la acción delictiva. En materia laboral también, ¿verdad? Muchas veces cuando se llega a un juicio por un tema de prestaciones laborales, ya la persona ya no recuerda cuándo fue que lo contrataron, cómo fue el despido, Ujú. si fue por acoso laboral, etc. Y así sucesivamente en todos los procesos. Entonces, con la reforma al Código Procesal Civil, hay un fenómeno que se está dando en vía judicial, que si el proceso pasa inactivo por 6 meses, podría archivarse. Y el problema es que si se archiva por la inacción Mm. del juzgado, puede traer el traspié de que la persona no pueda obtener ese derecho que tanto añoraba, según la situación que se haya dado, ¿verdad?, en las diferentes ramas del derecho, y podría generar un perjuicio económico a la víctima o a la parte actora o a las personas que están interviniendo en el proceso. Yo sí, ¿cómo hago yo para tratar de darle vuelta a la situación? ¿Cómo puedo agilizar desde, digamos, mi situación, Ujú. que evitar que la mora judicial se extienda tanto y tratar de, ¿se puede hacer algo? Sí, claro, vamos a ver, hay mecanismos legales. La Constitución Política en el artículo 41 habla de la justicia pronta y cumplida y la Convención Americana de los Derechos Humanos en el artículo 8 que habla que se tiene que dar en un plazo prudencial ese derecho que tanto añora la persona cuando accede al sistema judicial y tiene la forma de cómo llegar a tener justicia. Sin embargo, se está dando un fenómeno muy extraño en el Poder Judicial, es que usted presenta los prontos despachos y no los contesta.
Entonces, si uno va a la inspección judicial, le abren una causa al funcionario judicial por retrasar el proceso, pero cuando son los jueces y los denuncian en la inspección judicial sale con el cuento de que como ellos tienen independencia judicial, que ellos no pueden ver ese tema de fondo, que si el juez cometió o no, ese tema de resolverlo rápido. Igual con los fiscales. No hay un órgano competente que diga vamos a fiscalizar a los jueces y vamos a fiscalizar a los fiscales. ¿Por qué? Porque recordemos que si uno presenta una denuncia en materia penal con un fiscal que tiene rezago un proceso o ese proceso va a prescribir, y lamentablemente cuando se presenta a la inspección fiscal, que es el órgano competente para conocer una denuncia con un fiscal, y ellos lamentablemente, como está el fiscal general, y el fiscal general es el que tiene que resolver, ¿verdad? O algunos fiscales adjuntos. Entonces no existe una unidad competente independiente, que no exista tanto poder concentrado para que determinen si este fiscal o juez o jueza o defensor público o defensora pública cometió alguna falta leve o grave, ¿verdad? Entonces estamos fallando en ese tema. El Poder Judicial tiene esa falencia, igual en las demás ramas del derecho. Uno hace eso y ahí puede dormir el sueño de los justos. Y lo que dicen los magistrados, hay que decirlo, porque me ha pasado en casos que he llevado en materia laboral. Está bien, justicia pronta y cumplida, pero primero en tiempo, primero en derecho, porque hay 300 expedientes adelante, entonces hay que resolver primero esos 300, usted está en el 301, se tiene que esperarse 3, 4, 5 años. A mí me duró una resolución en resolverse 4 años. Wow, es demasiado tiempo. Demasiado tiempo, sí. ¿Y cómo se puede mejorar la productividad de los jueces si ellos alegan que están saturados? Que por ejemplo estaba leyendo que algunos tienen 700 expedientes en espera. Sí, vamos a ver, Ovidio, todas las ramas del derecho del año 2018 para acá se han dado una serie de reformas para agilizar los procesos judiciales. El problema es que los magistrados y magistradas de la Corte Plena no fueron visionarios. ¿Qué gana usted con hacer una reforma para que un proceso judicial sea más expedito con los mismos empleados? Eso es una locura. Ellos tenían que haber pensado, si en el año 2015 había un circulante de 15,000 expedientes y estamos en el 2025, casi 15, 20, casi 10 años después, eso se duplicó, entonces tenemos que contratar a un planificador para que nos diga, mire, este es el circulante, tenemos 10 personas, ocupamos la fuerza de 10 personas más para resolver la mora. Pero el Poder Judicial no quiere contratar más jueces, no quiere contratar más fiscales, no quiere contratar más defensores. Entonces esos defensores que empezaron, o jueces, con 700 expedientes, Ovidio, ahora llevan 1,500, 2,000 expedientes. Vea qué grave. Tengo una anécdota de una jueza de lo contencioso que me decía llorando, licenciado, vea, yo tengo 15 años de trabajar aquí. De esos 15 años, cuando tomo vacaciones, no hay nadie que me venga a sustituir. Entonces yo tengo en el expediente, lo tengo limpio y me voy. Y cuando regreso hay 500 expedientes. Sí, es demasiado. Y ya yo llego aquí, las cargas de trabajo, entro a las 7:30 de la mañana y salgo a las 10 de la noche. No veo a mi familia, no veo a mis hijos, no puedo compartir con mis seres queridos. Usted manda informes a la Corte Plena y la Corte Plena me dice, bueno, si no le gusta, chao. Entonces, eso no lo cuentan porque si lo cuentan, les abren una causa. Entonces uno es como el paño de lágrimas, ¿verdad? Y le digo yo, bueno, ¿qué puedo hacer yo, verdad? De seguir metiendo prontos despachos o decirle a la sala cuarta, mire, sala cuarta, resuelva. Sí. Y la sala dice, es que somos de los mismos, ¿verdad? Entonces ese poder hay que desconcentrarlo para que si existe esta figura en materia administrativa, que se llama desconcentración máxima, que cada despacho tenga una oficina de recursos humanos, que tenga un tema de planificación y que se vea en ese tema de prescripciones y circulantes de los expedientes, sería otra cosa. Pero si usted le pide al Olmo peras, ¿usted cree que le va a dar peras al Olmo? Entonces, si nosotros se lo pedimos a los magistrados y magistradas, ¿qué van a decir? Es que nosotros no sabemos, o es una pura, perdóneme la expresión que voy a utilizar, un discurso político añejo y no resuelven. La solución es muy fácil. Contrate planificadores, agarre la estructura organizacional del Poder Judicial y póngalo en cintura. Pero lamentablemente hay unos intereses subterfugios que lo que quieren es que la justicia esté entrabada y que no avance.
¿El cobro judicial es el caso más común en mora judicial? Por supuesto, hay un 60% de mora judicial. Por ejemplo, usted presenta un proceso de cobro video y duran en darle traslado a la demanda 1 año. Para tener usted una sentencia o un proceso efectivo, otro año más. Y usted dice, pero si son procesos que, si bien es cierto, tienen su grado de complejidad, pero no es lo mismo resolver un proceso porque el deudor le debe al acreedor X cantidad de dinero, los intereses están prescritos, a que resolvamos un caso de un homicidio o de un secuestro o de un tema de narcotráfico, que lleva una parte más técnica y científica. Pero un caso de estos es inaudito que duren tanto en resolver, mal si uno tiene la razón. Entonces, no se la dan, se va a apelación, después apelación por inadmisión, y es ese columpio jurídico que sube y baja porque nadie quiere resolver conforme a derecho. A los jueces les da miedo, porque si resuelven a favor del deudor, que son corruptos, si resuelven a favor del acreedor, que es un sinvergüenza. Sí, nunca se queda bien. Nunca se queda bien. Es bien complicada. Es complicada la situación. Ser juez no es jugando. No es jugando, es correcto. Yo sí, ¿qué pasa cuando se trata de la mora judicial en temas de pensiones alimentarias y casos penales? Porque, por ejemplo, pensiones alimentarias es una necesidad, ¿verdad?, para muchas familias. Claro, por supuesto, los alimentos sí. No esperan, ¿verdad? No esperan, ¿verdad? El chiquito y la chiquita siguen comiendo, yendo a la escuela, pidiendo la merienda, los 3 tiempos de alimentación, que el bus de la escuela. Y lamentablemente, ayer que tuve la oportunidad de pasar por un centro penitenciario que tenía que ver un usuario, puesto 8 está a la par de pensiones. Y observé que habían como 50 personas en un patio, aseolando ropa, haciendo ejercicio. Entonces, los políticos, que son unos charlatanes, hay que decirlo, es una charlatanería y una charanga que tiene la Asamblea Legislativa, no los pone a trabajar por los benditos derechos humanos. Mire, Ovidio, 50 personas en construcción, y verá qué cuerpos, bien fornidos y bien alimentados. Usted los lleva a construcción, a tiendas, a Walmart, en lo que fuera, y usted los pone a producir, se le abre una cuenta a los niños o a las niñas para que le depositen esa plata a los que están a cargo de estas personas menores de edad, y la otra parte para que estas personas subsistan y que tengan sus necesidades básicas. Ah, no, el Estado los tiene ahí engordando y alzando pesas. Mire, a mí me dio vergüenza cuando yo pasé por ahí. ¿Qué, licenciado? Adiós, aquí estamos, pura vida. Digo yo, no, eso es una chanfaina. Y algunos partidillos políticos dicen que no los ponen a trabajar que por los derechos humanos. No, eso hay que cortarlo de raíz para que todos esos privados de libertad que me han dicho, licenciado, yo quiero trabajar, ayúdeme. Y le digo, mire, es que si yo tuviera la capacidad de dar una orden y decir, vamos a contratar a todas estas personas en X fábrica de la zona franca de Cartago, de Heredia, mire, se descongestionan las cárceles y los niños tendrían y las niñas ese derecho alimentario. Esto es, bueno, es una violación al debido proceso, ¿verdad? Evidentemente, la mora judicial. Totalmente es una violación al debido proceso, y me quedó por fuera el tema de los procesos penales, que son tan complejos. Imagínense que un proceso penal ponen a una persona muy joven a resolverlo y lo presionan para que lo haga, y en el camino pueden haber errores. Somos seres humanos, no somos máquinas. Entonces no hay una empatía, y esas cargas de trabajo, expedientes de 10, 15, 20, 35 tomos, ¿usted cree que una sola persona lo puede resolver? Sí, muy difícil. Muy difícil. Entonces prescriben, se caen las investigaciones. ¿Por qué? Porque no hay una unión de las fiscalías. Yo llevé un caso que pasaron desfilando 6 fiscales. Y hasta que por fin llegamos al sexto, y el sexto sí era de verdad. No es que los otros no fueran de verdad, hago la aclaración, pero ya iba renqueando y llegó el otro, lo quiso enderezar y medio lo enderezó, y solo pudimos conseguir una condena de 18 años cuando era una condena de 35. Entonces, ese es el problema. Se están tomando esto a la ligera. Entonces, ya para ir terminando, bueno, ya diste algunas pinceladas de cómo se podría ir resolviendo el problema, pero para resumir, ¿qué se puede hacer para tratar de solucionar la mora judicial? Además de darle más recursos, más jueces, ¿qué más se puede hacer? Vamos a ver, los recursos existen. El problema es que son mal distribuidos. El Poder Judicial tiene que enfocarse en que un abogado tiene que resolver el expediente y poner a un planificador, un administrador, a resolver esa falencia de la plata. Por ejemplo, me acuerdo una vez unos muchachos graduados de la UCR de Administración Pública
los cargaban de trabajo en la medicatura forense porque ellos tienen que comprar todos los insumos para los médicos forenses. De ahí compraban los insumos, hacían los pliegos, lavaban los carros. En vez de 2 personas, ocupamos 10 personas para que salgamos con el trabajo. Pero en vez de estar duplicando plazas y estar nombrando amiguitos o amiguitas en esas plazas, es mejor que vengan las personas idóneas que participen en los concursos, que sean transparentes para resolver la necesidad, porque los recursos están mal administrados. Ocupamos ejecutarlos de la forma más idónea y que la plata llegue a los departamentos que más se ocupan. Esa es la solución al problema. Pero mientras esto siga y tengamos a una cúpula judicial que da ideas del siglo pasado y que no traigan personas jóvenes con nuevas ideas y que sean personas responsables y preparados en la materia y que simplifiquen todos estos trámites, vamos a seguir igual. El AMPA nos va a seguir atacando y el Poder Judicial va a seguir con las mismas insumos y herramientas de hace 30 años. Perfecto. Agradecerle, José, una vez más su gentileza acompañarnos y instruirnos en estos temas, sobre todo en este que afecta a muchas personas, ¿verdad? Y los perjudica enormemente. A ustedes darles las gracias por su sintonía, acompañarnos una vez más en una edición de Volados Legales y nos seguimos viendo próximamente. Que Dios los bendiga. Gracias, hasta luego.